Bienvenidos a un nuevo videito de Jungkook con más Jungkook. Como siempre, intenté traer este videito un poquito antes, pero me faltaban bastantes traducciones que aún siguen saliendo, así que por eso lo traje un día después. También estoy esperando a que Jungkook regrese a Corea para agregarlo, pero no va a ser posible en este videito. Todavía no sabemos cuándo regresa Jungkook, así que sin más, comencemos. De nuevo aquí agregaré lo que es la salida de Jungkook de Corea del aeropuerto. Jungkook baja del auto, como que su manager saluda a alguien que estaba dentro del auto. Puede ser que sea el conductor o por el contrario alguien bastante cercano a Jungkook, ya sabemos quién. Jungkook igualmente después hace una reverencia y ya después se va. Pero creo que esto ya lo hemos notado muchísimas veces, y es que hace tiempo sí podíamos ver como directamente en el auto quién venía o quién los acompañaba. Incluso la parte de adelante del auto, la parte de atrás del auto se podía ver completamente, pero desde un tiempo para acá ya no se puede ver. Incluso las cámaras ahora están más lejos y no se puede ver como a simple vista. 정도야? 한강에서 준영이다. 너무 자랑스러워요. 한국의 자랑. 전 세계가 아니라는데 자랑을. 부산공 가거든요. 진짜. 잘 다녀오세요. 좋은 이야기 아까 너무 감사합니다. Y ahora sí la tenemos en Calvin Klein. No sabíamos si iba a asistir. Al final, obviamente que sí. Ese era el evento donde iba a asistir. Ya habían preparado una moto afuera como para recibirlo. Y poco a poco, entre más pasaba el tiempo, se llenaba aún más de gente esperando a Jungkook. Este sería otro ángulo. Aparece ya una persona en la moto. Muchos dijeron que no era Jungkook, pero tiene toda la pinta de que sí era Jungkook. Incluso escuchamos los gritos de los fans, así que no tendría mucho sentido que no fuera Jungkook. También podemos ver a Jungkook en varios videitos ya ingresando. La verdad es súper guapo Jungkook, completamente. Jungkook también en todo momento el centro de atención, pero también acá se refleja lo que Jungkook es, porque lo vimos súper amable, incluso hasta se puso tímido y es muy hermoso.
No frosh, please. No. Y aquí incluso podemos ver a Jungkook un poco tímido, incluso tapándose la carita unos segundos para después volver a voltear la cámara y tener esa sonrisita hermosa. Jungkook también viendo la moto que tenía enfrente, no dudo que en cualquier momento Jungkook de verdad se quería subir a la moto y tomar fotos con ella. Y esta respuesta de Jungkook simplemente me recordó mucho a Are You Sure, pero también a Golden Closer Fear. Por supuesto, todo esto con Jimin. 정됐어. 가정하실 때 일단 저는 색감이랑 바이크랑 어울리는 색상이나 질감, 그다음 핏 그런 것 좀 신경을 많이 썼던 것 같아요. 그래서 전체적으로 보면 약간 데님이잖아요. 데님이고 가죽인데 약간 저 바래져 있는 색을 좋아해가지고 예? 그런 텍스처 위주, 색감 위주 신경 많이 썼던 것 같아요. 저는 뭐 어디든 도쿄든 뭐 교토든 오키나와든 홋카이도든 뭐 바이크로 갈 수 있는 곳이면 다 돌아다녀보고 싶어요. Jungkook también después aparecería con Minju y se tomarían algunas fotos. También Jungkook respondería que miembro de BTS le regalarías esta chaqueta, ¿cómo se las harías? Jungkook dijo que todos los miembros y que también iría en moto hasta donde estén y le entregaría la chaqueta personalmente. Que se prepare Jimin porque seguramente se lo van a querer llevar de viaje. 엘레제 팬, 나 정국이야. 오랜만이야. 우리 멤버들한테 선물 하고 싶어. 이 책상 그대로 밝게 하고 가서 이걸 들고 이걸 하고 Jungkook también daría un mensaje pero para los fans tailandeses. 네, 최고 왕 여러분들 안녕하세요. 정국입니다. 멀리서 늘 응원해 주시고 있는 거 잘 알고 빨리 여러분들을 만날 날을 저도 기다리고 있기 때문에 하루빨리라도 봤으면 좋겠네요. 보고 싶습니다. 사랑합니다. También podemos ver que Jungkook intentó saludar de todas las maneras posibles a ARMY.
Y aquí quiero agregar lo que pasó en Holy Game con Jimin y Jungkook. Veamos como Jimin y Jungkook en esta parte de la coreografía, como están juntitos. En esta parte como Jungkook está en el centro, pero vemos como Jimin pasa por detrás. Y aquí llegaría la parte de Jimin donde Jungkook no le podía despegar la mirada. La mirada de Jungkook a Jimin, luego camina unos pasitos para adelante como que se da cuenta y regresa a su posición. De nueva cuenta su formación y la parte de la coreografía. En esta parte parece que Jungkook está con la cabeza baja, pero cuando Jimin va hacia esa parte, Jungkook levanta la cabeza.